se convirtió en una leyenda de la televisión. Su imaginación conquistó los corazones de América Latina, con personajes tan entrañables que trascendieron hasta volverse icónicos. Personajes como el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín y el Chavo del Ocho lo convirtieron en el rey del humor blanco. Sin embargo, detrás de cada gran legado siempre se esconde un lado oscuro. Y la historia de Chespirito está marcada por escándalos muy fuertes, toda una serie de acusaciones, peleas, disputas legales por los derechos de sus personajes, traiciones, vínculos con personas muy importantes dentro de la política y con reyes del bajo mundo. La historia de Roberto Gómez Bolaños comenzó el 21 de febrero de 1929. Había llegado al mundo tras un parto muy complicado, debido a que su madre por error había tomado un medicamento que contenía quinina, un componente que, entre tantas cosas, podía provocar malformaciones e incluso la pérdida del embrión. Los médicos sugirieron entonces abortar, para evitar una tragedia como lo sería un parto muy complicado. Pero la madre de Roberto no se rindió y dio luz a su hijo en la Ciudad de México. Poco sabía la madre que su decisión le regaló al mundo un genio comediante que revolucionaría la televisión mexicana para siempre. Su padre fue un famoso pintor que dio a la familia una vida muy digna. Eso hasta que falleció. Cuando Roberto tenía apenas 6 años, su madre decidió reinventarse para sacar adelante a la familia, ejemplo que Roberto admiró y a su corta edad buscó también empleo en un circo que estaba de paso en la ciudad, siendo así su primer contacto con el mundo del entretenimiento. Años más tarde ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México para convertirse en ingeniero. Sin embargo, descubriría que su gran pasión era la escritura, por lo que abandonó su carrera y buscó trabajo en una agencia de publicidad. Gracias a su gran talento, Roberto fue escalando hasta que llegó a las televisoras trabajando como guionista. Fue así como llegó a ser contratado por el director Agustín Delgado, quien, maravillado por su talento, se refirió a él como todo un Shakespeare. Sin embargo, por su baja estatura, el director lo apodó Shakespearito. Roberto pasó a ser reconocido con este apodo, el cual con el tiempo se simplificó a Chespirito. A Roberto le gustó tanto que comenzó a utilizarlo como su nombre artístico. Antes de crear sus propios proyectos, Roberto escribió para personajes de la talla de Viruta y Capulina. Ya a mediados de los 60, Roberto estaba casado con Graciela Fernández. Tenía 6 hijos y su éxito como guionista lo había vuelto muy importante dentro de Canal 8. Tanto que se le ofreció un espacio para poner al aire un proyecto propio. Así fue como Roberto comenzó a preparar cuidadosamente un elenco que se volvería legendario. Para este proyecto contó con la participación de María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre y Ramón Valdés, naciendo así los supergenios de la mesa cuadrada. Dentro de este pequeño espacio en la programación, luego nacieron personajes como el Dr. Chapatín, el Chapulín Colorado, y en 1971 apareció el Chavo del Ocho. Luego de su llegada a Televisa, el Chavo del Ocho se convirtió en el programa número 1 de la televisión humorística, principalmente gracias a la mezcla de libretos de Gómez Bolaños, la dirección de Enrique Segoviano y el talento actoral de cada uno de los miembros del elenco. Sin embargo, el éxito también trajo consigo tensiones personales y conflictos en el set. Durante el mejor momento del programa en la década de los 70, varios miembros del equipo comenzaron a romper la regla de oro dada por el mismo Chespirito, y era que se debían evitar las relaciones sentimentales entre los compañeros, pues complicaría mucho las cosas para todos. El primero en romper esta regla fue Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, al iniciar un romance con Florinda Mesa, el cual terminó por recomendación de Chespirito a Villagrán. Esto dejó muy afectada a Florinda, quien llegó incluso a ser hospitalizada. Años más tarde, Villagrán admitió que ya lo tenía planeado, pues Florinda solía ser muy controladora. Tiempo después, se supo que Chespirito lo planeó todo a conveniencia, pues gustaba de Florinda desde hacía ya muchos años. Sin embargo, la actriz hacía caso omiso a sus intenciones, pues sabía que Bolaños ya tenía casi 2 décadas de matrimonio y 6 hijos. Sabía además que no era la única mujer a quien Roberto pretendía. Otra actriz que también estuvo en la mira del creador del programa fue Rosita Buchot, la segunda en interpretar a Patty, quien aseguró que dejó el programa tras una experiencia muy incómoda con Bolaños. Por otra parte, Florinda inició un noviazgo con Enrique Segoviano, director del programa. Incluso llegaron a comprometerse, pero al final la relación terminó. Oportunidad que Chespirito tomó para acercarse a ella durante la gira del 77 por Chile. Tras quedarse solos, luego de una noche de copas con el elenco en el bar del hotel donde se hospedaban,
momento en el cual comenzaron un romance a espaldas de Graciela Fernández. Herido por esa traición de Chespirito, Enrique abandonó el programa. Esta relación también causó molestia e indignación en algunos que tacharon a Florinda de oportunista, pues la actriz, que apenas acababa de cumplir los 28 años, dejó a su prometido, el director, para estar con el creador del exitoso programa, sin importarle que, para ese entonces, Gómez Bolaños tenía casi 50 años, un matrimonio sólido y 6 hijos. A pesar de las críticas, la pareja llegó a ser una de las más reconocidas del medio, y podía vérseles felices en todo momento, especialmente a Roberto. Sin embargo, quienes no estaban para nada contentos eran varios miembros del elenco, pues para muchos que apreciaban a Graciela esto no les gustó. Pero al final del día, esto era un tema solo de Roberto. Lo que comenzó a fastidiar a todos era que Florinda comenzó a tener una influencia mayor sobre lo que se realizaba en el programa, y la que antes era su compañera se volvió una persona autoritaria que incomodó e incluso maltrató a algunos de sus compañeros, a quienes ahora veía como sus empleados solo por ser la mujer del patrón. Todo esto causó un gran resentimiento contra Roberto, quien siempre respaldó cada decisión de Florinda. Mientras tanto, el Chavo del Ocho seguía creciendo y llegando a más países de Latinoamérica. Desde el 77, las giras del elenco no paraban y llenaban estadios completos. Sin embargo, estas giras no estuvieron exentas de controversia. En particular, su presentación en el Estadio Nacional de Chile en 1977 generó fuertes críticas, pues el recinto había sido utilizado pocos años antes como centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y ahí mismo fue asesinado el cantautor Víctor Jara. La actuación del elenco en un espacio cargado de tanto dolor fue vista por muchos como una falta de sensibilidad, que generó debate sobre la relación del programa con los regímenes autoritarios de la época. Con el tiempo, surgieron otras acusaciones que vincularon a Roberto Gómez Bolaños con otros líderes autoritarios y narcotraficantes. En Argentina, durante la dictadura militar, que desapareció más de 30.000 personas, se reportaron reuniones entre ejecutivos de Televisa, el propio Chespirito y representantes del régimen de facto, encabezado por Jorge Rafael Videla. Gracias a estas reuniones, El Chavo del Ocho logró ser transmitido por el canal estatal en 1978. Chespirito también tenía un lazo familiar con una de las figuras más polémicas de la historia de México, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, señalado por su responsabilidad en la masacre de los estudiantes en Tlatelolco en 1968. Estos vínculos inevitablemente generaron controversias y susurros incómodos en diversos momentos de su vida. Sin embargo, Chespirito logró que su legado se mantuviera alejado de las sombras del poder. Luego, surgieron rumores sobre supuestos lazos entre Chespirito y los narcos colombianos. Se llegó a decir que recibió mucho dinero por presentarse en fiestas privadas organizadas por Pablo Escobar y en otras ocasiones por los líderes del Cartel de Cali. Carlos Villagrán y Fernando Rodríguez, hijo del principal jefe de Cali, conocido como el ajedrecista, reforzaron estos rumores al asegurar que el elenco fue contratado para animar fiestas infantiles de familias vinculadas al narco. En 1995, el noticiero colombiano Crictón difundió un video en el que Roberto Gómez Bolaños y parte de su elenco aparecían actuando en una fiesta privada organizada por el empresario colombiano Justo Pastor Perafán, quien posteriormente fue arrestado por narcotráfico. Ante la polémica, Chespirito negó cualquier vínculo con actividades ilícitas, asegurando que se habían aprovechado de su buena fe. En una declaración enviada por correo electrónico, afirmó: "Nunca he estado ligado al narcotráfico en ninguna de sus formas, ni he sido amigo personal de ningún narco". Sin embargo, algunos miembros de su elenco confirmaron que el grupo participó en eventos organizados por personas vinculadas al narcotráfico, aunque sin conocimiento previo de dicha relación. María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a la Chilindrina, reconoció en más de una ocasión que alguna vez actuaron en eventos de personas millonarias en Colombia, pero que la mayoría de las veces desconocían quién los había contratado realmente. Ese tema le correspondía solo a Chespirito, quien negó estas acusaciones siempre. Volviendo al set, detrás de la amigable vecindad, se escondían tensiones, complots, rivalidades, envidias y resentimientos. Al igual que el amorío de Roberto con Florinda, un celo profesional nacería en las giras internacionales. Carlos Villagrán notó que su personaje Kiko era por mucho el más popular en todos los países que visitaba, y comenzó a notar la gran cantidad de productos de Kiko que existían en el mercado, de los cuales él no percibía nada de las ganancias.
cosa que le parecía absurda, considerando que en ese momento Kiko era más amado que el propio Chavo del Ocho, por lo que consideró que podía brillar en solitario. Aprovechando este dato, Carlos primero pidió permiso a Roberto para comenzar a trabajar en la creación de un spin-off del personaje, a lo cual éste aceptó, con la única condición que lo reconociera como el creador del personaje, a lo que Villagrán se negó, asegurando que el creador del personaje era él, por lo mucho que le había aportado en su interpretación. De modo que luego de una breve discusión, Villagrán, molesto, abandonó el programa en su mejor momento para hacer su propio proyecto. Chespirito, al ver que se quería apropiar de su personaje, bloqueó cualquier intento de utilizarlo por medio de su amistad con Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa. Tras su salida, Villagrán tuvo que reinventarse profesionalmente y tras no encontrar trabajo en su propio país, probó suerte en el único que le abrió las puertas. Fue así como en la década de los 80 desarrolló diferentes series en Venezuela, aprovechándose de algunos vacíos legales para seguir utilizando el personaje de Kiko, cambió pequeños detalles en la vestimenta y pasó a llamarse Kiko con Q a Kiko con 2K. La primera de estas series fue El Niño de Papel, donde interpretó a un huérfano que vende periódicos llamado Kiko. Varios de sus personajes secundarios se inspiran en ciertos rasgos de la clásica vecindad. La segunda y más popular fue Federico, donde el personaje de Villagrán era casi idéntico al Kiko original, con cambios mínimos como el nombre y elementos del vestuario. Además, la serie contó con la aparición de Ramón Valdés, cuyo personaje acá se llamaba Don Moncho y era idéntico al clásico Don Ramón. Luego, se podría decir que contaba con diferentes plagios, como Doña Carlota, copia casi exacta de Doña Florinda, y madre de esta nueva versión de Kiko. Y por supuesto, el programa contaba con su propia versión de la Chilindrina, la Popis, Ñoño, y como si esto no fuera suficiente, también tenían su clon del Chavo. Realizó también otros proyectos como Kiko Botones, el circo de Monsieur Cachetón, donde interpretaba al dueño de un circo, proyecto que le impulsó a realizar sus propias giras más adelante. Y por último, lanzó el programa Aquí Kiko, por fin de vuelta en México en 1987, tras una década en Venezuela. Sin embargo, el programa no fue tan popular. La década de los 90, Villagrán la dedicó a las giras y presentaciones de su circo. Admitió en algún momento estar atravesando por la quiebra, pues había sido víctima de una estafa donde perdió todo, incluso su casa. Villagrán mostró una fuerte resiliencia y continuó con sus giras hasta los 80 años. Tras la salida de Kiko en el 78, ese mismo año, Ramón Valdés, cansado de las actitudes de Florinda, dejó también el programa. A raíz de estas dos bajas, Chespirito hizo firmar a todo el elenco una serie de contratos donde se establecía que los personajes del Chavo del Ocho eran de su completa propiedad intelectual. Ya en 1980, más viejo y cansado por las disputas, Roberto Gómez Bolaños decidió cancelar el Chavo del Ocho para volver al formato de pequeños segmentos variados. El propio Roberto dijo que en algún momento pensó que la manera de darle un cierre adecuado a la historia debía ser con la muerte del Chavo, quien sería atropellado por salvar a una niña que estaba en la calle. Pero su hija, que estudiaba psicología, lo convenció de desechar ese final, pues causaría un efecto devastador en los televidentes, especialmente en los niños. Esa idea dice mucho de lo cansado que ya estaba de lidiar con el programa. Poco antes de cancelarlo, había comenzado a incursionar en el cine con las 2 películas del Chanfle, de las cuales la primera sería una de sus últimas colaboraciones con Carlos Villagrán y que sirvió como publicidad para el Club América. Pese a ya no ser un programa, el Chavo del Ocho y sus amigos solían aparecer ocasionalmente en el programa de Chespirito. Sin embargo, María Antonieta de las Nieves se preguntaba si el proyecto iba a continuar. Claramente, el programa había llegado a su fin. Ella buscaría la manera de seguir interpretando a la Chilindrina. Por esa razón, pidió autorización a Roberto para continuar desarrollando proyectos propios. Chespirito fingió apoyarla y le permitió grabar un piloto para una nueva propuesta llamada La Familia de las Nieves, y un proyecto en solitario con su personaje de la vecindad llamado Aquí está la Chilindrina. Sin embargo, la actriz rápidamente se dio cuenta que dichos proyectos habían sido descartados por recomendación de Chespirito. Estas actitudes alimentaron la percepción de que Gómez Bolaños, pese a mostrarse cordial, en realidad bloqueaba el crecimiento personal de sus compañeros. Estas peleas y resentimientos llegaron hasta el punto de que Chespirito no asistió al funeral de Ramón Valdés, quien en 1988 moriría a consecuencia de un cáncer, producto de su adicción al tabaco. Roberto dijo que fue por asuntos laborales, pero todos atribuyeron su ausencia a la influencia negativa de Florinda Mesa, quien había tenido pleitos anteriormente con Ramón Valdés, siendo ella el principal motivo por el cual abandonó la vecindad. Años más tarde, Gómez Bolaños confesó que lamentaba no haber podido despedirse de Ramón, uno de sus grandes amigos de toda la vida.
María Antonieta de las Nieves interpretó a la Chilindrina bajo el mando de Bolaños por última vez en 1992, en el programa Chespirito. Para entonces, Roberto tenía 64 años y decidió que ya era momento de dejar descansar a sus personajes. Sin embargo, las disputas no terminaron con el último sketch del programa. En 1993, María Antonieta de las Nieves impulsó sin autorización del creador una película titulada La Chilindrina en Apuros, apelando directamente al dueño de Televisa, desafiando así a Gómez Bolaños, quien ya había tomado una decisión respecto al destino de sus personajes. Chespirito no logró frenar la película, pero sí impidió que tuviera una secuela. Estos ataques llevaron a una ruptura que terminó cuando María Antonieta buscó registrar esta nueva versión de su personaje con otro nombre, al igual que Kiko. Sin embargo, se encontró con un descuido legal de Chespirito y registró a la Chilindrina como su propiedad. Esto ocurrió porque el creador no había renovado los derechos de autor de todos los personajes. Desde ese momento, la Chilindrina pasó a ser propiedad de la actriz que le daba vida, motivo por el cual el personaje no apareció en la serie animada de 2006. Para algunos fue un robo y para otros justicia. Aunque enfrentó varios conflictos, Gómez Bolaños no abandonó su carrera artística. Durante la década de los 2000 escribió la obra teatral 11 y 12, una comedia que resultó ser un rotundo éxito tanto en México como en otros países, manteniéndose en cartelera por más de 7 años. A pesar de acercarse a los 80 años, Chespirito continuaba siendo una figura muy activa y muy querida por el público. Por este motivo, recibió miles de críticas cuando en 2000 y 2006 usó su imagen en anuncios televisivos para apoyar el partido político Acción Nacional, mejor conocido como PAN. En 2004 oficializó su relación con Florinda Mesa, con quien ya compartía su vida desde hacía muchos años. Juntos, tanto en lo sentimental como en lo profesional, siguieron apareciendo en escenarios, entrevistas y momentos personales que Florinda empezaría a compartir públicamente en sus redes sociales. En los últimos años, Roberto Gómez Bolaños, el entrañable Chespirito, amado por generaciones, enfrentó un lento pero implacable deterioro de salud, lo que lo fue apartando, poco a poco, de la vida pública. Su figura, antes omnipresente en la televisión, comenzó a desvanecerse entre ausencias y silencios inquietantes. Sus constantes problemas de salud lo obligaban a desmentir cada cierto tiempo los rumores de su fallecimiento. En ocasiones hasta bromeaba al respecto. Sin embargo, sus fans podían notar cómo el ídolo de la comedia se veía cada vez más cansado en sus últimas entrevistas, las cuales cada vez eran menos. Otros dirigían su mirada crítica hacia Florinda Mesa, su esposa, a quien acusaban de ejercer un control excesivo sobre el comediante. Las imágenes que surgían donde ella hablaba por él, lo interrumpía o respondía en su lugar, comenzaron a sembrar dudas y encender la indignación de muchos fanáticos. Para algunos, ella no lo cuidaba, lo ocultaba y lo manipulaba a su antojo. Así, mientras Chespirito se apagaba en la intimidad de su hogar, se tejía una narrativa de sospechas, tristezas y desencuentros, que empañó sus últimos días ante la mirada dolida de un público que nunca dejó de quererlo. El 28 de noviembre de 2004, el corazón de América Latina se estremeció con la noticia. Roberto Gómez Bolaños, el inmortal Chespirito, había fallecido en su hogar de Cancún, víctima de una insuficiencia respiratoria. El silencio que dejó su partida fue ensordecedor, un vacío que atravesó fronteras y generaciones. Su despedida estuvo a la altura de su leyenda. El Estadio Azteca, testigo de tantas hazañas, se convirtió en un altar para rendirle homenaje. Miles se congregaron para darle el último adiós, mientras millones más seguían la transmisión nacional organizada por Televisa, reflejo del peso que tuvo y sigue teniendo en la cultura popular de todo un continente. Pero aunque su voz se apagó, su legado sigue tan vivo como siempre. Chespirito no murió, se transformó en memoria colectiva, en risas eternas, en homenajes que no cesan. Fanáticos de todas las edades siguen analizando su obra, imaginando teorías y descubriendo nuevas capas en sus personajes. Su genio sigue hablando, porque las verdaderas leyendas como él nunca se van del todo. Si este informe te pareció interesante, te invito a suscribirte a este canal para no perderte de más historias. Aquí seguimos recordando, reflexionando y contando lo que pocos se atreven a decir. Nos vemos en el próximo video.